Según la agencia de noticias TASS, que cita al portal israelí Ynet, el 9 de octubre, tras la implementación de la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para resolver el conflicto entre Israel y Palestina, Israel continuará controlando aproximadamente el 53% del territorio de la Franja de Gaza. El portal Ynet informó que, una vez que el gobierno israelí vote la aprobación final del acuerdo, el ejército del país se deberá retirar en un plazo de 24 horas hasta la frontera acordada con Hamás. Sin embargo, pese a la retirada, Tel Aviv mantendrá el control de la mayor parte del territorio, incluidas las zonas estratégicas y las regiones fronterizas clave. Según esta fuente, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, se retirarán de la ciudad de Gaza, que anteriormente fue el punto focal de la operación militar denominada Carros de Gideón. Dicha operación fue lanzada por Israel con el objetivo de tomar el control total de Gaza tras más de un año de conflicto. De acuerdo con el diario Haaretz, esta primera fase de retirada garantizará que Hamás localice a los rehenes que permanecen en manos de su brazo armado, las brigadas Al-Qassam, así como de otros grupos como la Yihad Islámica Palestina. Las autoridades israelíes aseguran que unos 20 rehenes siguen con vida. Anteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que representantes de Israel y Hamás habían firmado los acuerdos relacionados con la primera fase del plan de paz, tras las negociaciones celebradas en Egipto. Afirmó que el acuerdo incluye la liberación de todos los rehenes en un futuro próximo y la retirada del ejército israelí hasta la línea fronteriza acordada dentro del territorio de la Franja de Gaza. En declaraciones desde Washington, el presidente Trump subrayó que se están dando los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y sostenible, mientras que la Casa Blanca consideró que se trata de un avance significativo en el proceso para poner fin al prolongado conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, los observadores regionales siguen mostrando escepticismo sobre la viabilidad del plan, especialmente por el hecho de que Israel continúe manteniendo el control de más de la mitad de la Franja de Gaza. Algunos analistas opinan que esto podría provocar una dura reacción del movimiento Hamás, ya que una retirada condicionada implicaría que Tel Aviv sigue ejerciendo un dominio efectivo sobre la zona. El 9 de octubre, el presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, merece el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás. No hay duda de que merece el Premio Nobel de la Paz por esto, escribió Herzog en la red social X, calificando el acuerdo de paz propuesto por Trump como una oportunidad para sanar, curar y abrir un nuevo horizonte de esperanza para nuestra región. Anteriormente, Trump anunció que las negociaciones indirectas entre ambas partes, organizadas por Egipto, habían logrado un avance significativo. Según la primera fase del plan de paz respaldado por Estados Unidos, todos los rehenes retenidos por Hamás en Gaza serían liberados y las fuerzas israelíes se retirarían a una línea fronteriza acordada. También se reanudaría la ayuda a Gaza. Hamás confirmó su participación en este acuerdo. Anteriormente, en un discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York el 23 de septiembre, Trump afirmó que desde el inicio de su segundo mandato este año había puesto fin a 6 o 7 guerras y debería ser reconocido con el Premio Nobel de la Paz. El Departamento de Estado de Estados Unidos enumeró estas 7 guerras, incluyendo Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, Pakistán-India, República Democrática del Congo-Ruanda, Egipto-Etiopía, Armenia-Azerbaiyán e Israel-Irán. Este año el presidente también recibió el respaldo de varios líderes extranjeros. El primer ministro de Israel, Netanyahu, dijo que envió una nominación en julio. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, expresó su apoyo en la firma de un acuerdo de paz en la Casa Blanca en agosto. Y el primer ministro de Camboya, Hun Manet, envió una carta nominando a Trump tras un alto al fuego con Tailandia mediado por Estados Unidos. El Comité Nobel tiene previsto anunciar el ganador del premio de este año el 10 de octubre en Oslo, Noruega. 2 años después de que la violencia escalara en Gaza, se anunció un acuerdo histórico entre Israel y Hamás, abriendo nuevas esperanzas para el proceso de paz regional. Esta iniciativa, impulsada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump y apoyada por varios países mediadores, se considera una oportunidad rara para poner fin al ciclo vicioso de conflicto prolongado y reconfigurar el panorama de Oriente Medio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 8 de octubre, anunció que Israel y el movimiento Hamas han alcanzado un acuerdo para la primera fase del plan de paz en Gaza, que incluye un alto el fuego y la devolución de rehenes, marcando el avance más significativo en los esfuerzos por poner fin al conflicto que ha durado más de 2 años en la Franja de Gaza. Específicamente, en la declaración publicada en la red social Truth Social, el señor Trump indicó que está muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase del plan de paz, al mismo tiempo que enfatizó que esto implica que todos los rehenes serán liberados pronto y que Israel se retirará hasta una línea de demarcación acordada por ambas partes, como un primer paso hacia una paz fuerte, sostenible y duradera. Afirmó que todas las partes serán tratadas de manera justa, al mismo tiempo que elogió esto como un día trascendental para el mundo árabe e islámico, Israel, los países vecinos y Estados Unidos, y envió palabras de agradecimiento a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía por haber contribuido a lograr este evento histórico sin precedentes. El movimiento islámico de Hamas expresó su aprecio por los esfuerzos de los mediadores en Qatar, Egipto y Turquía, al mismo tiempo que reconoció el papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la promoción del fin de la guerra y el avance hacia la retirada completa de las fuerzas de ocupación de la Franja de Gaza. En la declaración, Hamas propuso al presidente Trump, a los países patrocinadores y a la comunidad internacional que ejerzan presión para obligar a Israel a cumplir plenamente con los compromisos, evitando demoras en la implementación de las cláusulas del acuerdo. Este movimiento también envió palabras de gratitud al pueblo palestino en Gaza, Jerusalén, Cisjordania y la diáspora, por haber demostrado valor y espíritu de resistencia en el enfrentamiento con Israel. Hamas afirmó que los sacrificios del pueblo palestino no serán en vano, al mismo tiempo que reafirmó su compromiso de continuar la lucha hasta lograr la libertad, la independencia y el derecho a la autodeterminación nacional. Por parte de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que con la ayuda de Dios, Israel traerá a todos los rehenes de vuelta a casa, aludiendo a los rehenes israelíes que están siendo retenidos en Gaza. Al mismo tiempo, informó que convocará una reunión del gobierno el jueves 9 de octubre para aprobar el acuerdo de alto el fuego en Gaza con el fin de traer de vuelta a todos los rehenes israelíes. Netanyahu también expresó que este es un día maravilloso para Israel. El acuerdo fue anunciado solo un día después de la conmemoración del segundo aniversario del ataque de Hamas contra Israel, el evento que encendió la feroz campaña militar de Israel en Gaza. Las negociaciones indirectas en Egipto han alcanzado un consenso sobre la primera fase del marco de 20 puntos propuesto por Trump. Si se implementa, este acuerdo se considera el avance más significativo hasta la fecha en los esfuerzos por poner fin a la guerra que se ha extendido a un conflicto regional, involucrando a Irán, Yemen y Líbano, y reconfigurando el panorama de Oriente Medio. Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la firma por parte de Israel y Hamas de la primera fase del acuerdo de paz para Gaza, tanto la ONU como Australia y Nueva Zelanda emitieron declaraciones dando la bienvenida a este paso positivo. Según el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, él da la bienvenida al anuncio del acuerdo de alto el fuego y el intercambio de rehenes en Gaza, construido sobre la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mismo tiempo que aprecia los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía en el logro de este avance absolutamente necesario. Él insta a todas las partes a cumplir plenamente con las cláusulas del acuerdo, enfatizando que todos los rehenes deben ser liberados con dignidad, que debe garantizarse un alto al fuego permanente, que la lucha debe cesar por completo y que el acceso humanitario junto con los bienes esenciales a Gaza debe implementarse de inmediato. Según el señor Guterres, las Naciones Unidas apoyarán plenamente la implementación del acuerdo, fortalecerán la asistencia humanitaria y promoverán la recuperación y reconstrucción en Gaza. El líder de las Naciones Unidas insta a las partes a aprovechar esta oportunidad histórica para restaurar el proceso político, orientado hacia el fin de la ocupación, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y la realización de la solución de 2 estados, permitiendo que israelíes y palestinos vivan juntos en paz y seguridad.
Por parte de Australia, el primer ministro Anthony Albanese afirmó que la firma por parte de Israel y Hamás de la primera fase del acuerdo de paz es un paso necesario para traer a la paz a la región después de 2 años de conflicto que han causado la muerte y el secuestro de muchos civiles. Él enfatizó que aún queda un largo camino por delante para reconstruir la Franja de Gaza, asegurar una paz sostenible y avanzar hacia la construcción de un Estado palestino. El primer ministro Albanese afirmó que Australia continuará cooperando estrechamente con los socios internacionales para promover una solución de 2 estados justa y duradera. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, consideró que este acuerdo es el primer paso positivo para poner fin al sufrimiento que el pueblo de Gaza ha soportado durante los últimos 2 años. En una declaración conjunta, tanto los líderes de Australia como de Nueva Zelanda destacaron el papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mismo tiempo que apreciaron los importantes esfuerzos de Egipto, Qatar y Turquía en ayudar a las partes a alcanzar este acuerdo histórico. Después de que se anunciara el acuerdo y recibiera un amplio apoyo de la comunidad internacional, los observadores regionales también emitieron rápidamente evaluaciones sobre el impacto y las perspectivas del plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump. Entre ellas, muchos expertos opinan que aunque el acuerdo es un hito, el camino hacia una paz integral en Gaza aún enfrenta muchos desafíos. Según el señor Ahmed Fouad Al-Khatif, director del programa Realign for Palestine en el Consejo Atlántico, el conflicto no ha terminado, porque la primera fase incluye el intercambio de rehenes y prisioneros en aproximadamente 72 horas, aprobado por Donald Trump. Creo que es importante entender que esto básicamente son 2 acuerdos combinados en uno. El primer acuerdo es el alto el fuego y el intercambio de rehenes y prisioneros. El segundo acuerdo se relaciona con el futuro de Gaza y la gestión, transferencia, desarme, desradicalización de Gaza. Y por lo tanto, lo que vemos anunciado esta noche es específicamente sobre la liberación de rehenes y prisioneros palestinos, después de un proceso de negociación largo y arduo. Personalmente, quiero decir que la guerra está lejos de terminar, y no sabemos qué pasará después de que termine esta fase. Por lo tanto, hemos visto a Turquía, Egipto y Qatar ejerciendo presión sobre Hamás. Los turcos están interesados en el programa de aviones de combate Stealth F-35, quieren F-16 nuevos para modernizar su fuerza aérea, esperan el alivio de las sanciones y la reintegración con Estados Unidos, tanto en el ámbito militar como económico. Después del ataque en Doha y la forma en que reaccionaron, los cataríes recibieron una disculpa de Israel. También recibieron un nuevo paquete de seguridad, por así decirlo, de Estados Unidos, que incluye compromisos para fortalecer la protección y la seguridad nacional de Doha. Pero a cambio se espera que entreguen a Hamás y promuevan un acuerdo sobre los rehenes. De manera similar, los turcos y los egipcios comparten la preocupación por la posibilidad de que los palestinos sean desplazados permanentemente de Gaza hacia el Sinaí. Se espera que Hamás libere a todos los rehenes vivos en el marco de tiempo establecido. Sin embargo, surgen problemas con los rehenes enfermos o fallecidos que están enterrados en múltiples ubicaciones a lo largo de Gaza. Algunos sitios están bajo escombros, otros aún no se han identificado con precisión. Algunos agentes responsables de estas áreas han cesado sus operaciones, han sido asesinados o han muerto. Y ese es un problema que debe tomarse en serio. Otro desafío es la cuestión de cómo se llevará a cabo la transferencia. Si la devolución será simultánea, incluyendo tanto a los rehenes vivos como a los fallecidos, o si se dividirá en 1 o 2 días. Se sabe que no habrá un proceso de devolución prolongado como el que ocurrió a principios de año. Sin embargo, creo que una parte del acuerdo es el cumplimiento del plazo de 72 horas, como lo ha establecido el presidente Trump. Hamás no solo confía en las garantías del presidente Trump para presionar a Israel y al primer ministro Netanyahu para que no reanuden la guerra, sino que también están imaginando y especulando, basado en lo que he recopilado, que una vez que los rehenes sean liberados, a Israel le será muy difícil reabrir la campaña militar en la Franja de Gaza.
creen que en ese momento Israel no tendrá ninguna base de legitimidad para continuar las operaciones militares en la Franja de Gaza. Sin esa cobertura política, sin ese sentido de legitimidad, según la evaluación de Hamás, el señor Netanyahu y el gobierno israelí no podrán reanudar la guerra sin enfrentar una fuerte reacción de la comunidad internacional, así como del propio presidente Trump. Y eso es en lo que Hamás está confiando, como una forma de prevenir la posibilidad de que la guerra estalle de nuevo después de que hayan renunciado a todas sus palancas clave de negociación. También estoy interesado en ver cómo él implementa el proceso de eliminación del control de Hamás sobre Gaza, poniendo fin al dominio de Hamás en la vida de los palestinos en la Franja de Gaza para abrir un proceso de curación, rejuvenecimiento, recuperación y reconstrucción. De esa manera, Gaza puede revivir, recuperarse y volver a la vida normal, en lugar de continuar existiendo en un estado de estancamiento mientras Hamás mantenga el poder. Necesitamos abordar los problemas relacionados con el agua y la infraestructura médica que está colapsando. Hay dos grupos de necesidades médicas, no solo para aquellos heridos por la guerra, sino también para aquellos con enfermedades crónicas y afecciones comunes, incluyendo la salud de la mujer, pediatría, pacientes con cáncer y muchos otros campos. Luego están las necesidades nutricionales, que requieren un fuerte aumento en el suministro de materiales, equipo y capacidad médica. Además, el sistema educativo también está en crisis. Casi todas las escuelas han sido destruidas o convertidas en refugios. Los estudiantes han estado sin clases durante 3 años consecutivos. Entonces, ¿cómo continuar con ese proceso de aprendizaje? Algunos problemas pueden resolverse de manera urgente mediante el aumento de la ayuda y la expansión de la capacidad de apoyo, pero muchos otros solo pueden resolverse mediante acciones a largo plazo, como la recuperación y la reconstrucción. Y eso solo puede lograrse cuando se establezca una paz real y la guerra termine. El acuerdo de paz entre Israel y Hamás se considera un hito histórico en los esfuerzos por poner fin al conflicto prolongado en la Franja de Gaza. Sin embargo, los expertos advierten que la implementación del acuerdo aún enfrenta muchos desafíos, desde el problema de la devolución de rehenes hasta la reconstrucción de la tierra devastada. No obstante, con la participación de múltiples mediadores y el apoyo de la comunidad internacional, este proceso está abriendo una oportunidad rara para que la región escape del vórtice de violencia y se dirija hacia la paz. Actualmente, hay intensas controversias sobre si Irán está desarrollando o no armas de misiles de largo alcance. Algunos medios de comunicación, como Fars e Iran International, citan a altos funcionarios iraníes que revelan la posibilidad de aumentar el alcance de los misiles del país. El primer ministro de Israel, Netanyahu, acusó recientemente a Teherán de estar desarrollando misiles con un alcance de 8.000 kilómetros, y posiblemente incluso más, capaces de llegar a ciudades en Estados Unidos. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán lo desmintió, considerándolo una imaginación de Tel Aviv. ¿Está Irán expandiendo silenciosamente el alcance de sus misiles? ¿O es solo una táctica de presión en el frente diplomático en medio de la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio? El medio Iran International, con sede en Londres, citó el 8 de octubre a un alto parlamentario iraní que reveló que el gran ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, decidió recientemente eliminar todas las restricciones sobre el alcance del programa de misiles de Teherán. Si esta información es veraz, sería una señal de un cambio potencialmente significativo en la estrategia de defensa de Teherán tras el conflicto de junio. Específicamente, Ahmad Baghshayesh Ardestani, miembro del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, afirmó: "La República de Irán ha desarrollado y continuará desarrollando su programa de misiles en el nivel que consideremos necesario". Anteriormente, el líder Ali Khamenei había establecido un límite de alcance de 2.200 kilómetros para los misiles, pero ahora esa restricción ha sido eliminada. Teherán no aceptará ninguna limitación en el alcance de ataque, ya que este es el factor más importante de nuestra fuerza militar.
Algunos analistas consideran que, aunque los parlamentarios de línea dura en el Congreso iraní suelen hacer declaraciones contundentes, en general estas no reflejan la política final de los líderes más altos. Sin embargo, el hecho de que el parlamentario Ardestani cite al líder supremo Khamenei al hablar sobre la eliminación de las restricciones en el alcance de los misiles hace que esta declaración sea más creíble en comparación con los pronunciamientos habituales. Anteriormente, en una entrevista publicada el 7 de octubre, el primer ministro de Israel, Netanyahu, acusó: Irán está desarrollando misiles balísticos intercontinentales ICBM con un alcance de 8.000 kilómetros. ¿Qué significa eso? Solo con aumentar 3.000 kilómetros más, sus armas nucleares podrían llegar a Nueva York, Washington, Boston, Miami, la residencia de Mar-a-Lago. Eso representa un peligro muy grande. Netanyahu añadió que con la ayuda del presidente Trump, Tel Aviv había neutralizado el programa de ICBM de Teherán, capaz de transportar ojivas nucleares sin necesidad de enviar tropas a Irán ni causar grandes bajas a los estadounidenses. Las declaraciones de Netanyahu fueron inmediatamente refutadas por el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Araghchi afirmó que Israel está intentando deliberadamente tergiversar la postura de defensa de Teherán. Israel está tratando de crear una amenaza imaginaria a partir de nuestras capacidades defensivas. Así, existe una falta de coherencia entre las declaraciones oficiales del gobierno iraní, los funcionarios de línea dura en Irán y las acusaciones de Israel. La cuestión del alcance de los misiles iraníes siempre ha sido un punto de controversia entre Tel Aviv, Washington y Teherán. Occidente teme que el programa de enriquecimiento de uranio de Irán pueda producir material para una ojiva nuclear, y que Teherán esté buscando desarrollar misiles balísticos para transportar dicho armamento. Sin embargo, Irán niega las acusaciones de estar persiguiendo armas nucleares. Los misiles de Irán actualmente tienen un alcance máximo de aproximadamente 2.000 kilómetros, un límite autoimpuesto que, según funcionarios anteriores, es suficiente para proteger al país, ya que puede llegar a Israel. No obstante, según Reuters, después de que las plataformas de lanzamiento de misiles en las provincias occidentales de Irán fueron atacadas por aviones de combate israelíes en un ataque en junio, Teherán comenzó gradualmente a lanzar misiles desde áreas más al este de su territorio, lo que requiere un mayor alcance. El 1 de octubre, el general de brigada Mohammad Jafar Azadi, inspector adjunto del Comando Central Hatam al-Anbiya de Irán, dijo a la agencia Fars: «Nuestros misiles alcanzarán cualquier rango que necesiten tener». Azadi también afirmó que la potencia y el alcance de los misiles iraníes fueron factores clave para que la guerra iniciada por Israel en junio durara solo 12 días. Teherán respondió lanzando cientos de misiles hacia el territorio israelí. Desde que entró en vigor el alto el fuego el 24 de junio, las autoridades políticas y militares de Irán han advertido repetidamente sobre el riesgo de que el conflicto se reanude, afirmando que el país está preparado para la guerra, aunque no desea que ocurra. La agencia de noticias estatal iraní, IRNA, citó al ministro de Defensa, Aziz Nasir-Zadeh, a finales de agosto, quien enfatizó: «Los misiles utilizados en la guerra de 12 días fueron producidos hace varios años. Ahora hemos fabricado y poseemos misiles con capacidades significativamente superiores a los anteriores, y si Israel se arriesga de nuevo, sin duda los utilizaremos». El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, estima que Irán poseía aproximadamente 3.000 misiles balísticos antes de que estallara el conflicto con Israel en junio, de los cuales casi 2/3 tienen un alcance superior a 1.600 kilómetros y son capaces de alcanzar cualquier objetivo en territorio israelí.
Los misiles de mayor alcance de Irán son los modelos Khorramshahr, Ghadr y Sejil, todos capaces de impactar objetivos a una distancia máxima de 2.000 kilómetros. Durante mucho tiempo, Irán se ha autoimpuesto una política de no desarrollar ni producir misiles con un alcance superior a 2.000 kilómetros, considerando que esta distancia es suficiente para alcanzar el territorio de Israel y garantizar una capacidad de disuasión para proteger el país. El fiscal general militar de Irán, Ahmadreza Porkahan, afirmó recientemente que Teherán está dispuesto a negociar con Estados Unidos sobre el tema nuclear, pero no cederán su programa de misiles. Washington quiere que reduzcamos el alcance de nuestros misiles a 500 kilómetros. Esa es una condición inaceptable. En relación con el programa nuclear de Irán, el 6 de octubre, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghi, afirmó que Irán no tiene planes de negociar sobre la cuestión nuclear con Francia, Reino Unido y Alemania después de que estos países activaran el mecanismo de snapback para reimponer sanciones de las Naciones Unidas. El trío europeo, en coordinación con Washington, activó el mecanismo de snapback en agosto tras la negativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a extender el alivio de sanciones en septiembre. Irán ha mantenido varias rondas de negociaciones con estos tres países desde septiembre del año pasado, centradas principalmente en su programa nuclear y el alivio de sanciones. No dudaremos en tomar todas las medidas diplomáticas y de otro tipo necesarias para demostrar la legitimidad de Irán y persuadir a la comunidad internacional para que no acepte las consecuencias y repercusiones de esta acción ilegal. En esta etapa, nuestro enfoque está en considerar los impactos y consecuencias de las acciones de las tres potencias europeas y Estados Unidos. Por supuesto, la diplomacia continuará, como el compromiso y la consulta continuos. Anteriormente, el 28 de septiembre, el Parlamento iraní condenó las sanciones que calificaron de ilegales reimpuestas por las Naciones Unidas en relación con el programa nuclear del país. Reino Unido, Francia y Alemania iniciaron la restauración del embargo de armas y las sanciones contra Irán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debido a las acusaciones de que Irán violó el acuerdo de 2015 destinado a impedir que desarrollara una bomba nuclear. La República Islámica de Irán considera que la implementación del mecanismo de snapback y la reimposición de las resoluciones de sanciones son ilegales, dado que Rusia y China, como dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo han declarado explícitamente en comunicados oficiales y posturas públicas, ningún país está obligado a cumplirlas. Irán tampoco se considera obligado a acatar estas resoluciones ilegales, incluida la suspensión del enriquecimiento de uranio, y creemos que nuestro derecho al enriquecimiento aún está reconocido por el derecho internacional en la actualidad. Declaramos que si algún país intenta tomar medidas contra Irán basándose en estas resoluciones ilegales, enfrentará una respuesta recíproca y seria de Irán. Y los tres países europeos que iniciaron esta acción ilegal también serán testigos de nuestra reacción. La puerta de la diplomacia, como medio para defender los derechos nacionales, nunca ha estado cerrada en el sistema de la República Islámica y nunca lo estará. En cuanto a los israelíes, si no nos han atacado hasta hoy, no es porque el snapback no se haya activado, sino simplemente porque han comprendido que otro ataque contra Irán conduciría a una derrota peor que la de la guerra anterior. No dudaremos en tomar todas las medidas diplomáticas y de otro tipo necesarias para demostrar la legitimidad de Irán y persuadir a la comunidad internacional para que no acepte las consecuencias y repercusiones de esta acción ilegal. En esta etapa, nuestro enfoque está en considerar los impactos y consecuencias de las acciones de las tres potencias europeas y Estados Unidos. Por supuesto, la diplomacia continuará, como el compromiso y la consulta continuos.
Mira, la cooperación entre la Organización de Energía Atómica de Irán y el TNP tiene su propio marco, pero el Acuerdo del Cairo, que esencialmente se alcanzó entre el señor Araghchi y el OIEA, ya no es relevante por sí solo. Y la implementación del Snapback significa la terminación de esa reunión. La retirada del TNP también es uno de los temas que los representantes de la nación han enfatizado y han recolectado firmas para ello. Es una de las demandas de los representantes y definitivamente será revisada dentro de su propio marco. Las declaraciones contradictorias de las partes indican que el tema del alcance de los misiles de Irán sigue siendo un asunto muy controvertido tanto en el ámbito diplomático como en el de la seguridad regional. En un contexto en el que los límites anteriores parecen estar siendo reconsiderados, los próximos desarrollos del programa de misiles de Irán seguirán siendo un foco de atención para la comunidad internacional.